Buenos días, amados hermanos, y gracias a Dios por este tiempo que nos permite unirnos, nos permite reunirnos, juntarnos en este medio virtual para buscar el rostro del Señor. Qué importante es poder acercarnos a Él con confianza, acercarnos a Dios con esperanza, buscar su rostro, entregarle aún al Señor todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, todo tipo de cosas, dificultades que estemos pasando en nuestras vidas. Señor, permite este tiempo, hermanos, para que podamos buscarle. Permite este tiempo para que podamos derramar todas nuestras necesidades delante de Él. Así que, hermanos, vamos a empezar ese tiempo orando al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos hable, para que el Señor, a través de su palabra, nos muestre el camino que debemos seguir, las actitudes que debemos tomar, y que solo sea su palabra, amados hermanos, guiándonos. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Ahora, Señor, queremos abrir tu palabra para que tú nos hables, para que tú nos muestres, para que tú nos guíes. Señor, sé tú, oh Dios, hablando en nuestras vidas de forma personal. Que no solo seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos, Señor, a confiar en ti. Enséñanos a entregarte a ti todas nuestras dudas, todas nuestras cargas. Gracias te damos por este tiempo, Señor. A tu nombre sea la gloria, en el nombre de Jesús. Háblanos, Padre. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a hablar en este tiempo y seguimos con el libro de 1 Samuel. Ya venimos hablando un tiempo en este libro. Creo que el Señor nos ha hablado de muchas formas, nos ha hablado en este tiempo, y así que vamos a seguir en lo que nos toca. Vamos a seguir en lo que nos toca, y nos toca el libro de 1 Samuel, pero el capítulo 7, verso del 7 al 14. Verso del 7 al 14. Permítanme, por favor, leerlo en la versión Dios habla hoy, una versión un poquito más explicada, un poquito más entendible. Permítame leerlo, por favor. Cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los jefes de los filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó. De este modo fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpa a perseguir a los filisteos y los atacaron hasta más abajo de Bet-car. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-ezer, pues dijo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. En otras versiones dice: hasta aquí nos ayudó el Señor. Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir el territorio israelita. Y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat, volvieron a ser de Israel. De esta manera los israelitas liberaron su territorio del dominio filisteo, y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. En estos versos, amados hermanos, hay muchas enseñanzas que podemos rescatar, muchas enseñanzas que podemos sacar de estos versos. Pero hay dos puntos que me llaman mucho la atención. Recordemos algo, que lo que estaba pasando aquí, y era que el pueblo de Israel estaba arrepentido. Samuel había hablado al pueblo de Israel y le dijo así: si ustedes, el verso 3, esto lo hemos visto ayer, recuerden, con el pastor Guillermo,
Pero es importante saber en qué momento nos encontramos. Samuel le dijo a todos los israelitas: si ustedes vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera a los dioses extranjeros y a las representaciones de Astarte y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Es importante, hermanos, saber que nos encontramos viendo a un Israel arrepentido, un Israel que había cambiado, un Israel que había echado fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarte y rindieron culto únicamente al Señor. Es importante recordar que nos encontramos en ese contexto, en lo que estaba pasando con Israel. ¿Por qué? Porque podemos, una vez más, conocer y saber el poder de Dios para con Israel, que se volvió al Señor con su corazón. Ellos iban a encontrarse en una guerra con los filisteos. Mira lo que dice el verso 7, y es interesante porque dice así: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Un Israel arrepentido, un Israel que solo le rendía culto al Señor, dejó de rendirle culto a los dioses paganos que tenían y entregó su arrepentimiento y su corazón al Señor. Y al escuchar que venían los filisteos contra Israel, lo primero que tuvieron es miedo. Miedo. Y mi pregunta es: ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en dificultades? Cuando estamos en problemas. ¿Qué pasa con nosotros cuando vivimos situaciones difíciles y sabemos que estamos bien con Dios? Recordemos que Israel se había arrepentido de sus pecados y había entregado todo el culto al Señor. Estaban bien con el Señor, se habían arrepentido. Pero sin embargo vino el primer momento de los filisteos acercándose a ellos y tuvieron temor. ¿Y qué pasa con nosotros cuando estamos en una situación similar? No en una guerra, pero sí en un momento difícil, en la que somos sacudidos, en la que somos movidos de nuestra comodidad. No lo sé, una pérdida de trabajo, una enfermedad, algún momento difícil, alguna enfermedad en tu familia, no de repente en ti. ¿Tenemos valentía? ¿Confiamos en el Señor? ¿O somos como Israel, que tenemos miedo? Porque humanamente hablando podemos temer. Humanamente hablando podemos tener temor. Podemos sentir temor. Somos humanos. Pero debemos siempre debemos confiar en el Señor. Siempre debemos buscar confiar en el Señor. Pero me parece muy interesante lo que dice el verso 8 y el verso 9. Me parece muy interesante. Porque dicen: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Antes seguramente lo que hacían los israelitas es ir a Baal, ir a sus dioses paganos. Pero qué interesante, porque mira lo que dice los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Era Jehová su Dios ahora también. Y cuando dice no ceses de clamar por nosotros, se refiere: ayúdanos, ora por nosotros, clama por nosotros. Ya mi confianza ya no está en vamos a salir a pelear, vamos a salir a luchar, vamos a vencer, no. Porque tenían temor. Ahora su salida, ahora su victoria estaba en Jesús, en Cristo, porque le dicen: por favor, clama por nosotros. Clama por nosotros. Y yo te pregunto, amado hermano, amada hermana,
cuando estamos en estas situaciones, ¿qué buscamos? Es cierto que nuestra fe no debe ser una fe pasiva en la cual yo espero sentado a que vengan los problemas se me solucionen. No sé, estoy falta de trabajo, yo me quedo sentado a esperar que el Señor me dé un trabajo, o estoy enfermo y me quedo sentado a esperar que Dios me sane. Nuestra fe no debe ser pasiva, debemos ser activos, en el cual si no tengo trabajo yo tengo que buscar también el hecho de poder encontrar un trabajo. Si yo no estoy mal de salud, tengo alguna enfermedad, no debo quedarme esperando que Dios me sane, simplemente debo también actuar. Nuestra fe debe ser activa, pero recordemos que aquel que abre puertas, que aquel que sana es el Señor. Humanamente hablando podemos hacer muchas cosas para tratar de solucionar nuestras dificultades. Podemos hacer mucho, pero debemos recordar siempre que dependemos del Señor. Israel lo sabía. Israel pudo haber dicho, vamos a pelear, vamos, si el Señor está con nosotros, vamos. Pero lo que dijeron fue, Samuel, no ceses de clamar por nosotros. Samuel, sigue orando por nosotros, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y la pregunta es, hermano y hermana, ¿tú clamas a Dios por lo que vives? ¿Clamas a Dios por lo que pasa? ¿Tienes compañeros, compañeras de oración en la cual tú puedes refugiarte, tú puedes confiar y decirle, ¿sabes qué, amigo, amiga? Estoy pasando esto. Ora al Señor por mí, intercede por mi situación, intercede por lo que estoy pasando. Es importante, es importante. Somos una iglesia, pero somos familia, somos hermanos en Cristo. Como hermanos en Cristo yo debo también no ser un llanero solitario en la cual viene un problema, lloro solo, yo lucho solo, viene una situación, yo lucho solo, no. Sino compartirlo también, para que otro luche en oración conmigo, para que otro me ayude en oración, para que pueda interceder por mí. Es importante, amado hermano, es importante que no luchemos solos, sino que podamos compartirlo con otros, podamos expresarlo con otras personas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y que ellos también puedan orar por nosotros. Esto es importante. Eso es importante, pero dice el verso que Samuel levantó un sacrificio al Señor, un holocausto, y clamó por Israel. Y dice que Jehová le oyó. Jehová le oyó. Y qué interesante, amado hermano, qué interesante lo que dice el verso 10 y 12, de 10 a 12. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel estaba sacrificando el holocausto y venían los filisteos. Venían los filisteos para pelear con los hijos de Israel. Y aún cuando de repente los israelitas veían, ya no podemos hacer más, intervino el Señor. Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y fueron vencidos. Seguramente Israel estaba contra las cuerdas, ya no podemos hacer más. Ya no podemos hacer más. Pero el Señor actuó y fueron vencidos. Qué importante, me habla mucho estos versos, porque seguramente hay situaciones en las cuales nos sentimos así. Humanamente hablando, no podemos hacer más. No podemos, enfermedad, en un trabajo, alguna situación en casa, algún problema familiar. Y tú ya no puedes hacer más, no podemos hacer más. No podemos hacer más. Pero recuerda que si oramos conforme a la voluntad del Señor, el Señor nos responde. El Señor nos oye y Él nos responde. El Señor nos oye y Él nos responde. Y no nos responde como tú y yo queremos.
no nos responde como tú y yo pensamos, sino nos responde como su perfecta y bendita voluntad quiere. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esto debemos entenderlo, que su voluntad del Señor, las decisiones del Señor para con nuestras vidas son buenas, son agradables y son perfectas. Ante nuestros ojos quizás no nos agrade. Humanamente hablando, quizás lo que el Señor decide para nuestra vida no nos agrade. Pero nunca deja de ser buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y esto es algo que debemos aprender y debemos saber. Aunque saberlo es sencillo. O bueno, aunque saberlo, podemos saberlo. Pero el entenderlo muchas veces nos cuesta. Muchas veces nos cuesta, amados hermanos. Nos cuesta entender muchas veces por qué el Señor permitió esto, permitió aquello. Pero nosotros debemos confiar en el Señor siempre. Siempre debemos confiar en el Señor. Siempre. Siempre. Los filisteos cayeron. Este gran estruendo que permitió el Señor hizo que ellos cayeran, fueran vencidos. Y dice que los hijos de Israel siguieron a los filisteos hiriéndolos. Y dice algo importante, que luego tomó Samuel una piedra y puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Tomó una piedra Samuel y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Me gustó mucho esta frase porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo que estés viviendo, hermano, lo que estés pasando, la aflicción que estés atravesando, el problema que estés viviendo, o de repente la alegría que estés pasando, el momento dichoso que estés viviendo, no sé, algo que permite el Señor en tu vida, sea bueno ante tus ojos o sea malo ante tus ojos, ¿sabes qué? Hasta aquí nos ayudó Jehová. No te olvides que hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si Jehová nos ha sostenido hasta aquí, es por su santa y bendita voluntad. Si el Señor ha permitido que hasta aquí sigamos, con luchas, con cargas, con gratitud en el corazón, con alegría en el corazón, si lo ha permitido el Señor, pues es porque Él hasta aquí nos ha ayudado. Y algo que hizo el pueblo de Israel y Samuel es no olvidarse de agradecer, no olvidarse de reconocer que no fue por sus méritos, sino fue por los méritos de Dios. Y si estás aquí, te encuentras aquí hasta este punto de tu vida, hermano, no sé si te encontrarás de la mejor manera posible, o no sé si te encontrarás en el peor momento de tu vida, pero ¿sabes algo? Si estás aquí, hasta aquí te ayudó el Señor. Y algo que te puedo decir es que no dejes de buscarlo. No dejes de acercarte a Él. No dejes de reconocerle. No dejes de que el Señor sea lo último en tu vida, sino que Él tiene que ser lo primero. Él tiene que estar por encima, amado hermano. No te olvides, no te olvides. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Amado hermano, amada hermana, este es un tiempo para agradecer a Dios, para agradecerle al Señor, porque Él hasta aquí nos ha ayudado. Y no le agradecemos por la situación quizá, o no le agradecemos de repente en el sentido de que no le agradecemos lo que estamos